Hola, soy Alexandra Báez, estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la licenciatura de Educación Musical, maestro de violín en la Escuela de Bellas Artes de San José de Ocoa. Y hoy quiero invitarte al tercer simposio de formación artística especializada que se estará impartiendo desde el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre. El link para suscribirte estará aquí abajito en el banner. Gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Quisiera darle las gracias a todos los que están aquí presentes por permitirme exponerle este tema tan bonito y para mí muy personal como es la música para piano del maestro Juan Francisco García. La presentación de hoy proviene de mi tesis de doctorado en el cual tuve la oportunidad de estudiar a fondo la obra pianística del maestro Juan Francisco García. Juan Francisco García nació en el 1892 y falleció en el 1974. Él fue un compositor dominicano y una figura prominente en la escena de la música clásica de la República Dominicana durante la primera mitad del siglo XX. García fomentó y dio inicio al movimiento musical nacionalista y se empeñó en crear obras que sonaran auténticamente dominicanas. Él logró esto con su repertorio para piano, el cual consiste en obras que exhiben melodías líricas y expresivas con ritmos muy atractivos. La música de Juan Francisco García también ofrece una rica variedad con diferentes estilos de composición. En sus primeras obras, como vamos a estudiar, García utiliza un lenguaje más tradicional y tonal, seguido de composiciones con elementos más impresionistas y terminando con un lenguaje más moderno con técnicas vanguardistas en sus últimas obras. A pesar de todos estos estilos, no importó específicamente el estilo de composición que él utilizó, ya que todas sus composiciones, la que vamos a estudiar, todas integran elementos folclóricos dominicanos. Ahora vamos a pasar a estudiar un poco sobre el contexto histórico en el cual Juan Francisco García vivió. Entonces aquí, Juan Francisco García vivió durante uno de los periodos más interesantes de la República Dominicana. Durante la primera mitad del siglo XX, muchos cambios políticos, sociales y culturales ocurrieron, los cuales dieron como resultado el renacimiento del movimiento nacionalista y este a su vez ayudó a definir lo que sería la identidad de la República Dominicana. Estos cambios influyeron la carrera de García como compositor y sus obras reflejan este deseo de tener una nueva voz dominicana. A inicios del siglo 1900, también la República Dominicana se vio afectada por guerras civiles e inestabilidad política en su trayectoria para desarrollarse como nación. En un esfuerzo de estabilizar el caos político existente en la República Dominicana, los Estados Unidos realizaron una intervención dando paso a una ocupación. Los dominicanos resintieron esta intervención y lo vieron como un atentado a la soberanía nacional. Para contrarrestar este sentimiento de pérdida, los dominicanos se aferraron a sus raíces culturales y especialmente a su música. Juan Francisco García no fue la excepción. Y en su autobiografía que él escribió, él dice sobre este tiempo en la época dominicana, él dice, esta es la época, y aquí estoy citando sus palabras, en 1912 al 1920, que me propuse hacer algo para el beneficio de lo que se pudiera llamarse música dominicana y me dediqué con ahínco al estudio de la composición dominicana. Entonces, como podemos ver ahí, la intención primordial de Juan Francisco García como compositor era contribuir al creciente movimiento nacionalista mediante obras que muestren características originalmente dominicanas. Ese siempre fue el tema
de Juan Francisco García como compositor, crear obras que suenen auténticamente dominicanas. Luego de ese tiempo, el ambiente de la música clásica dominicana se favoreció grandemente con nuevas normativas y contribuciones financieras. Durante la dictadura de Trujillo, que fueron durante los años 1930 al 1961, se inició un desarrollo cultural y económico que llevaron a la creación de importantes instituciones, así como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, el Coro Nacional, entre otras. Según la musicóloga Catana Pérez de Puello, antes de la fundación del Conservatorio Nacional de Música, muchos músicos y compositores como Juan Francisco García aprendían la música básicamente mediante las bandas municipales. Con el establecimiento del Conservatorio Nacional de Música, la educación musical fue normalizada y accesible a los músicos. García fue partícipe de este nuevo avance cultural. Además de componer, él también ayudó a crear y conducir orquestas y bandas municipales. García también fue un eminente pedagogo en varias organizaciones, incluyendo el Conservatorio Nacional de Música, en el cual él enseñó y dirigió por muchos años. Mientras que la música se desarrollaba y crecía mediante la creación de nuevas instituciones musicales, compositores como Juan Francisco García también encontraron inspiración en diversas danzas populares y sobre todo en el merengue. Específicamente durante este tiempo, el merengue fue asignado como la danza nacional de la República Dominicana. García se convirtió en el primer compositor en incorporar esta danza en una composición clásica, específicamente en su Sinfonía número 1, así como también en varias obras para piano, de las cuales vamos a estudiar hoy. Además de emplear el merengue, García también utilizó otros ritmos folclóricos como la mandolina, la zarandunga, criollas, entre otras. Ahora vamos a pasar al listado de las obras para piano de Juan Francisco García. El repertorio pianístico de Juan Francisco García puede ser dividido en 3 periodos, los cuales muestran su evolución como compositor. Él dice, nuevamente citando sus palabras, mis progresos en la composición los iba adquiriendo, estudiando y produciendo a la vez. O sea, Juan Francisco García fue como un poco autodidáctico en eso, en estudiando composición y componiendo. Entonces, como pueden ver aquí, esta es la lista de la mayoría de las obras para piano del maestro. Vamos a ir en orden, vamos a comenzar con el primer periodo. Entonces, la primera obra que vamos a estudiar son las obras del primer periodo, que son, algunas de ellas incluyen el Capricho Criollo número 1 y número 2. En las obras del primer periodo, estas fueron escritas entre el 1933 al 1940. Durante este tiempo, sus composiciones se caracterizaban por ser cortas y por tener un lenguaje armónico más tradicional, así como también el uso de formas simples. La primera obra que tengo aquí y que vamos a escuchar y analizar un poquito, es el Capricho número 2. En América Latina, el término criollo se asocia con algo que tiene una cualidad nativa. García utiliza esta palabra criolla o criollo muchas veces para describir sus composiciones y con el propósito de transformarlas en composiciones que nuevamente suenen originalmente dominicanas. En los caprichos número 1 y número 2, García utiliza cambios de ritmos y síncopas, los cuales hacen que esas composiciones tengan un carácter caprichoso, como el nombre lo dice. Pero, a pesar de que ambas piezas tienen el nombre de capricho,
los cuales están asociados con un carácter como improvisado e irregular. El acompañamiento obstinado de la mano izquierda, como pueden ver aquí, las que están circuladas en la clave de Fa, eh, es como un obstinado que crea un sentido de estabilidad. Aquí yo le voy a poner un audio cortico sobre este capricho, a ver si lo pueden escuchar. Ok, eso fue un pequeño cortito sobre este capricho. Entonces, el próximo capricho que tenemos aquí, este es el capricho que se llama Quisqueyana. Entonces, en este capricho, Juan Francisco García particularmente no especificó el tipo de danza folclórica que él incorporaba en esta composición. Sin embargo, en este capricho podemos escuchar características rítmicas derivadas de la mangolina y la zarandunga. Ambas danzas folclóricas comparten el compás de 6/8. Sin embargo, la zarandunga tiene un carácter más lento, mientras que la mangolina tiende a ser más energética y rápida con más eniolas. Esta pieza quisqueyana está escrita en forma ternaria ABA. La sección A tiene el carácter de zarandunga, que es exactamente lo que ven ahí. Esta es la sección A de la pieza, con el andantino cantabil, mientras que la sección B demuestra las características de la danza mangolina. Esta interacción entre ambas danzas crea un contraste muy interesante y en general este capricho quisqueyana es más romántico en comparación con el capricho que escucharon anteriormente. Ok, entonces este fue el capricho quisqueyana. Como pudieron escuchar, este capricho tiene como una característica más moderna. Aquí ya podemos ver cómo el Juan Francisco García va evolucionando a sonoridades menos clásicas y se va moviendo más hacia el romanticismo. ¿Okay? Entonces, las otras danzas que yo tengo para estudiar son el recuerdo grato, danza criolla, y yo me enceleré, que es una danza merengue. Ambas danzas, nuevamente, son parte del primer periodo de este estilo de composición de Juan Francisco García. Según García, el término danza, que se le ha dado a varias composiciones para piano, ha sido aplicado de forma incorrecta. O sea, estoy citando sus palabras, ya que estas obras no están destinadas para bailar. En sus escritos, él también menciona que él agrega la palabra criollo también para distinguir sus composiciones, estas composiciones de la música bailable. En total, García escribió un total de 8 danzas criollas y Recuerdo Grato se parece mucho a los caprichos número 1 y número 2 que habíamos estudiado. Por eso no la vamos a escuchar hoy, pero esa danza en particular tiene ritmos sincopados y el acompañamiento también obstinado de la mano izquierda. En la danza que vamos a estudiar hoy, que se llama Yo me enceleré, esta danza imita la estructura del merengue. El merengue tradicional cuenta con 3 partes. El paseo, el cual es la primera sección que sirve como introducción y es donde las parejas caminan hacia la pista de baile. Luego sigue el cuerpo, que es donde las parejas comienzan a bailar a un ritmo más rápido y sincopado. Y luego está el jaleo, que es la sección que sirve como coda o conclusión de la danza. Además de imitar la estructura del merengue en esta pieza, García también utiliza ciertos elementos rítmicos
derivados de la tambora. Como pueden ver aquí, yo hice una comparación entre el patrón de la tambora en el ritmo del merengue y cómo él usa esos elementos en, en la música para piano. ¿Okay? En general, con esta pieza, García desarrolla más sus habilidades como compositor, ya que en la partitura para piano, esta tiene dobles sextas, octavas y una textura más densa que hace que esta obra sea más elaborada y difícil para el pianista. Aquí la vamos a escuchar. Eh, todo eso aquí es el paseo. Aquí comienza el cuerpo del merengue. Ese fue un pequeño corte sobre esta pieza. La próxima pieza que vamos a estudiar es Juego. Con esta pieza, ya podemos comenzar a ver lo que yo consideré el segundo periodo en la música de Juan Francisco García. Aparte de esta pieza, él también en este periodo tiene la obra Zambumbia. Estas ambas obras fueron escritas entre 1940 al 1945. En ambas piezas, García demuestra más avance con el uso de disonancias, armonías modales y más libertad en la estructura y forma de estas obras. Particularmente con Ruego, similar a Quisqueyana, esta obra tiene un carácter más romántico, compartiendo afinidad con los valses para piano de Chopin. En este vals, García se aventura más a emplear pasajes más cromáticos y armonías disonantes, creando mucha expresividad. A pesar de mostrar similitudes con los valses de Chopin, García le da su toque dominicano con el uso de ritmos sincopados. ¿Okay? Aquí vamos a escuchar un poquito de este vals. Esta sección que tengo aquí es la sección del medio, en el cual hay muchas más armonías cromáticas y también más textura, mucha más textura. Esta es la sección que yo estaba mostrando aquí en el ejemplo. La siguiente obra que vamos a ver es una de mis obras favoritas. Esta fue la primera obra que yo toqué de Juan Francisco García y es La Zambumbia. Entonces, es un título muy interesante porque la palabra zambumbia significa muchas cosas y una de las cosas que más me llama la atención es el hecho de como tener muchas cosas juntas que a su vez como que no pegan, pero que los dominicanos, eso hacemos, o sea, a veces ponemos muchas cosas que a veces no, como que no funcionan juntas, pero por alguna otra cosa siempre termina funcionando. Entonces, sobre la zambumbia,
La zambumba no es solo el título de esta pieza, esto es algo muy interesante, sino también una forma musical que García creó para combinar diferentes danzas en una obra musical. Esta pieza, como su nombre sugiere, tiene una forma musical muy libre con varios elementos, temas y danzas, lo cual la hacen una rapsodia realmente. En contraste con las piezas que habíamos estudiado anteriormente, Zambumbia tiene un carácter más impresionista. Esta obra cuenta con armonías modales, acordes compuestos por intervalos de cuartas, segundas y otras tonalidades. Y por otra parte, durante esta pieza los compases varían constantemente. Yo pienso que sin duda la zambumbia es una de las piezas cruciales para Juan Francisco García en su avance como compositor. Aquí vamos a escuchar eh, parte de la zambumbia. Yo voy a ir mostrando diferentes partes de la pieza, ya que la pieza es un poquito larga. Esta introducción lenta, como pudieron escuchar, es muy modal, muy modal. Las armonías son muy de cuartas y de quintas, lo cual crean este momento muy modal. De esta sección, Juan Francisco García se va a otra sección que es más rítmica, más rápida. De ahí él pasa a otra sección. Entonces aquí yo voy a tratar de encontrar la sección que tengo aquí en la pantalla para que puedan escuchar ese momento muy particular en la pieza sobre nuevamente esos acordes modales. Aquí comienza la sección que están viendo en la pantalla.
Entonces, la zambumbia para mí es la última pieza que yo encontré sobre este periodo de transición eh, de, de Juan Francisco García. Después de esta obra, ya él se sigue alejando más a explorar con nuevos lenguajes armónicos y se va alejando más a la tonalidad. Entonces ya vamos a comenzar a estudiar este tercer periodo que se basa en eso, en alejarse un poco más de la tonalidad. Okay. El tercer periodo en la música de García comprende obras escritas después de 1945, incluyendo está la fantasía indígena para piano, la suite de impresiones y la suite para piano. En estas composiciones, García, como les decía, está abandonando totalmente la tonalidad y se aventura a un lenguaje más complejo y vanguardista. Además de alejarse de la armonía tonal y la forma tradicional, en estas obras él explora con sonoridades y texturas interesantes, los diversos registros del piano y los ritmos irregulares. Sin embargo, a pesar de utilizar estas nuevas técnicas, el maestro siempre se mantuvo fiel a que sus obras mantengan sus raíces dominicanas. Y por eso viene aquí la cita que tengo en la pantalla sobre lo que él explicó sobre esta obra. Él dice, basado en los conocimientos adquiridos con otros más formales y recientes estudios, dejé a un lado los danzones, danzas y valses para abordarle a composiciones de clase más elevada sin olvidar el propósito de dar sitio preferente a mis ensayos a la música de carácter nacional o folclórica. O sea, para mí esa cita lo explica todo. O sea, no importa nuevamente el estilo de música que Juan Francisco García utilizó, su primordial razón de ser como compositor era crear música que reflejara ese carácter nacional y folclórico dominicano. La fantasía indígena para piano, esta es la que vamos a estudiar, es una suite de 4 movimientos inspirada en la cultura taína. Aunque hay poca evidencia sobre cómo estos vivían, existen especulaciones de que su música comparten ciertas similitudes con otros grupos indígenas de las Américas y Asia. Estas características musicales incluyen el uso de escalas pentatónicas y cromatismo, las cuales están presentes en esta suite. De todos los movimientos de la suite, el que vamos a estudiar es el cuarto, el areíto. El areíto, areíto eran las danzas y canciones que los taínos usaban para ritmos y actos ceremoniales. En esta pieza, el tempo es rápido y contiene varios movimientos de clímax, los cuales evocan esta danza como ritual. Aquí vamos a escuchar un poco de esta danza.
Ok, muy bien. Ok. La siguiente obra del tercer periodo de Juan Francisco García es la Suite de Impresiones. La Suite de Impresiones es una de las obras más avanzadas y modernas que Juan Francisco García compuso. Se caracteriza nuevamente por un lenguaje armónico muy moderno de texturas interesantes y complejas, logradas con el uso de diferentes articulaciones. Esta suite está compuesta por 6 movimientos cortos y de todos estos nos vamos a enfocar en el primer y en el quinto movimiento. Okay. Aquí ven el preludio. La sección que ven particularmente es la sección C de este movimiento. Y como pueden ver, el maestro utiliza diferentes acordes aumentados y con sonoridades alteradas para la melodía y para las progresiones cromáticas. Durante este movimiento, el tempo y las dinámicas cambian constantemente, creando secciones muy interesantes y contrastantes. Vamos a escuchar un poquito de este movimiento. Esta sección que yo volví para que escuchen es la sección que está aquí en la presentación. El próximo movimiento es Obsesión. Este es el quinto movimiento y está escrita en 5/4. Este movimiento es muy expresivo con varios momentos de clímax y las frases están escritas con prolongados creciendos y los cuales crean un estado constante de intensidad. Entonces aquí vamos a escuchar este movimiento. Esta es la sección que está aquí.
Ahora vamos a estudiar la última obra que les tengo para ustedes, que es la suite para piano, escrita en el 1946 y el 1950. Esta suite es una de las últimas obras que el maestro compuso para piano. Está dedicada al pianista Vicente Grisolía y este ciclo representa el estilo final de García como compositor, en el cual él utiliza un lenguaje totalmente atonal. Los 4 movimientos también son alternados entre los tempos lento, rápido, lento, rápido. El movimiento que vamos a estudiar es regocijo, que es el último movimiento de esta suite. Este movimiento está escrito en 6/8 y posee un carácter reminiscente a la mangulina. El uso de eniolas y síncopas, especialmente al final de la obra, lo que ven aquí, hacen que el movimiento tenga más afinidad con esta danza folclórica. Este es lo que tengo aquí al final. Ok, perfectos. Para concluir esta exposición, yo quisiera reiterarles que esta presentación proviene de mi tesis de doctorado que presenté en el año 2018. Esta tesis consistió en un proceso de crear un álbum de un compositor el cual sus obras no han sido grabadas profesionalmente. Para mí fue muy claro el hecho de elegir un compositor dominicano. Entonces, cuando yo comencé a investigar sobre la música dominicana, específicamente para piano, a mí me impresionó mucho descubrir sobre el legado y el aporte de Juan Francisco García, no solo a la música clásica dominicana, sino también a la cultura dominicana. Realmente como pianista dominicana, yo creo que es mi obligación llevar en alto y exponer la música clásica dominicana, y realmente mi deseo para un futuro es seguir continuando dando a conocer la música dominicana en diferentes escenarios, con grabaciones y también exposiciones. Yo los quisiera invitar a que escuchen este álbum con la música del maestro Juan Francisco García, que está disponible en diversas plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre otras. Así que eso es todo lo que yo tengo por hoy, y muchísimas gracias nuevamente por estar presente y por escuchar esta presentación. Si tienen algunas preguntas, por favor, me dejan saber. Gracias, maestra Helen. Gracias. Excelente, Helen, de verdad. Muy gratificante tu exposición. Yo mismo no conocía muchas de estas obras y esta evolución de Juan Francisco García. Conocemos a veces las obras, pero cómo va evolucionando en el tiempo, según va creciendo, no me había percatado en ello. Tenemos un par de preguntas, maestra, que dicen así. ¿A qué reto se enfrenta un intérprete al momento de ejecutar una de las obras del maestro? Muy interesante. Para mí uno de los retos, primeramente, fue como coleccionar su música. O sea, primeramente encontrar la música, eso fue lo que
eso fue el momento que para mí fue un reto primordial, o sea, encontrar la música y también a veces encontrar buenos manuscritos o copias que puedan ser fieles a lo que el maestro quiso. También es el hecho de, a veces, como yo nunca había escuchado alguna de esas obras, era también estudiar mucho sobre la música dominicana, sobre la música mangolina, para que mi interpretación trate de ser lo más fiel a lo que él quiso, porque como no tenía referencia al momento de interpretar esas obras, a mí también, yo siempre tenía la incertidumbre si mi interpretación es correcta, si lo estoy haciendo lo más cercano a lo que el maestro quiso. Sí, esas dos cositas. Encontrar buenas partituras y también saber si mi interpretación va de acuerdo a lo que el maestro quiso. Exacto. Y siguiendo por ahí mismo, dice la siguiente pregunta. ¿Qué manifestación artística podemos estudiar para hacer una correcta interpretación de Juan Francisco García? Bueno, volviendo a lo que yo decía, o sea, a mí me ayudó mucho, a ver si lo tengo aquí, este libro. Esto es una joya y es muy interesante porque ese libro yo lo encontré en mi casa. Esto es una autobiografía del maestro y esto me ayudó muchísimo porque aquí es básicamente las palabras del maestro, o sea, yo poder entender a veces de dónde vienen sus piezas, cuál es el porqué que él tiene cuando él compuso sus piezas, o sea, es tratar de entender el propósito de él y de ver cómo él estaba interesado en la música dominicana. O sea, para mí fue mucho escuchar grabaciones de mangolina, de merengue, estudiar el merengue, los aspectos rítmicos y tratar de incorporar eso de forma lo más fiel posible a mis interpretaciones. Excelente. Tenemos la tercera pregunta que dice, ¿dónde puedo encontrar las obras de Juan Francisco García? ¿Aparecen libros por periodo? Oh, no realmente. Sí, muchas de las obras que yo pude encontrar, y esto fue algo muy gracioso, o sea, porque yo estaba en la Universidad de Iowa y yo estaba buscando, yo particularmente tenía la zambumbia porque yo la había tocado. También tenía otra obra que eran los caprichos. Pero entonces yo me puse a investigar sobre Francisco García y yo descubrí que muchas de sus obras estaban en la biblioteca de Iowa. O sea, que la forma de que yo pude obtener esas obras son con intercambios entre bibliotecas. O sea, hay algunas bibliotecas, por ejemplo, en Washington, al menos aquí en Estados Unidos, hay varias universidades que tienen algunas de las obras y así fue que yo las pude conseguir con intercambios de librerías también. Básicamente, yo pregunté a muchas personas en la República Dominicana sobre sus obras y así fue que las pude ir coleccionando. Pero lamentablemente no hay una editora que tenga todas sus obras. O sea, eso sería un proyecto muy bonito que ojalá y alguien lo haga. O sea, yo tengo las copias de las obras y quiero decir, o sea, si cualquier persona quisiera embarcarse en ese proyecto de editarlas y publicarlas, sería para mí un honor facilitarle todas esas partituras. Excelente, de verdad. Felicidades, Helen, de verdad, excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias, maestra, por tan excelente intervención. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestra próxima conferencia que inicia en 5 minutos. Con el tema, la función de la crítica en la formación artística especializada por la maestra doctora Sandra Patricia Alvarado de la República Dominicana. Nos vemos en unos instantes. Gracias. Somos la Escuela de Bellas Artes
Artística Especializada, que inicia este 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre. ¡Corte!